Hola, soy Mariano y hoy voy a explicar un problema de la materia Electrotecnia 2 sobre circuitos mixtos. Bueno, para empezar tenemos que leer el problema que dice: calcula la tensión, intensidad y potencia de cada una de las resistencias, incluida la total, que aparecen en el circuito de la siguiente figura. Y acá en el circuito podemos ver que se encuentra la tensión de entrada de 100 voltios, la resistencia 1 que vale 10 ohmios, resistencia 2 de 20 ohmios, resistencia 3 de 30 ohmios y resistencia 4 de 40. Y los nodos A, B, C y D. Bueno, una vez sacados todos los datos, lo primero que podemos resolver es la resistencia total. Para ello se utiliza esta fórmula de acá. Y para ello necesitamos resistencia 1, 3, 4, que es la combinación de toda esta primera parte. Entonces sacamos la resistencia 3, 4 primero, que están en paralelo, y nos va a dar este resultado de por acá, 17,14. Esto se le suma a la resistencia 1, dándonos como resultado la resistencia 134, equivalente al 27,14 ohmios. Entonces, como ya tenemos todo y solo nos queda reemplazar en la fórmula los datos, y nos va a dar un resultado de 11,51 ohmios. Luego, otra cosa que se puede sacar es la intensidad total. Para ello necesitamos la tensión de entrada dividido la resistencia total, que es lo que sacamos, lo último que sacamos. Reemplazamos los datos y nos va a dar 8,7 amperios. Con esta fórmula se debe sacar también intensidad 2 utilizando la tensión de entrada y la resistencia 2, y les da como resultado 5 amperios. También se debe sacar la intensidad 134, que es equivalente a todo esto, con la tensión de entrada, que es 100 voltios, y con la resistencia 134, que es igual a 27,14 ohmios, dando un resultado de 3,7 amperios. Bueno, una vez obtenidas estas tres intensidades, se pueden sacar algunas tensiones, como las del nodo A, las que se encuentran entre el nodo A y el nodo D. Entonces se utiliza la resistencia 2 y la intensidad que la recorre, que es 5 amperios. 5 amperios por 20 ohmios da igual a 100 voltios. La tensión A y B, entonces se utiliza la resistencia 1 y la intensidad de corriente que le recorre, que es 3,7 amperios, se multiplica por 10 ohmios y te da 3,7 voltios. La tensión AC, entonces se utiliza la resistencia 3,4 y se la multiplica por 3,7 amperios, que es la intensidad que corre, y le da 63 voltios. Sumando esta entre el nodo A y el nodo C, da 100 voltios, o multiplicando la intensidad de corriente que recorre y la resistencia total entre A y C, y da 100 voltios. Una vez sacadas todas estas tensiones, ahora se puede terminar de sacar todas las intensidades, como la intensidad 1, ya que se necesita la resistencia 1 y la tensión que la recorre, que es 37 voltios. Entonces se divide 37 voltios entre 10 ohmios y da como resultado 3,7 amperios. Lo mismo que
que intensidad 3, en la que se utiliza el voltio BC y la resistencia, el valor de la resistencia 3 de 30 ohmios y da como resultado 2,1 amperios. Intensidad 4 lo mismo, 63 voltios y 40 ohmios que es la resistencia 4 y da como resultado 1,6 amperios. Ya solo falta sacar potencia, que con esta misma fórmula se pueden sacar las de cada resistencia. Es igual a tensión por intensidad. Entonces acá en potencia 1 se utiliza la tensión de AB por la intensidad 1 y da como resultado 137 watts. Potencia 2 lo mismo, 100 voltios de la tensión AD por la intensidad 2 es igual a 500 watts. Potencia 3, 63 voltios por 2,1 amperios igual a 132 watts. Potencia 4 igual a 63 voltios por 1,6 amperios igual a 100 watts. Y ahora sí, para sacar la potencia total se pueden sumar todas las potencias y daría 870 watts. O como hice yo, utilizar la tensión total o tensión de entrada por la intensidad total y también da 870 watts. Con esto doy por finalizado el video de explicación de este problema. Muchas gracias.